Sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Termina el partido en el Red Bull Arena de New Jersey. El marcador final señala Ecuador 0, Italia 2. Perdimos ante los italianos 2-0, señoras y señores, en este partido de carácter amistoso. Y ahora, las estadísticas del partido. Las estadísticas de Ecuador 0, Italia 2, 10 remates para Ecuador, 9 remates para Italia, un tiro al arco para la selección ecuatoriana, 4 tiros al arco para la selección italiana, 51% de posesión para el cuadro ecuatoriano, 49% de posesión para la selección azzurra, 454 pases dio Ecuador, 449 pases dio Italia, 86% de la precisión de los pases para Ecuador, 85% de la precisión de los pases para Italia, 18 faltas cometió el cuadro ecuatoriano, 15 faltas cometió la selección italiana, una amarilla para un jugador de Ecuador, 4 amarillas para jugadores de la selección italiana. No hubo expulsados en el partido, no le pitaron offside a Ecuador, 2 offside le pitaron a Italia, 7 tiros de esquina cobró la selección ecuatoriana, 8 tiros de esquina cobró Italia. Son las estadísticas de Ecuador 0, Italia 2. Muy bien, vamos a la opinión, los comentarios. Clever Fajardo, Andrés Ponce, ¿están listos para poder hacernos este resumen de la derrota de Ecuador ante Italia por 2-0? Bueno, final del partido, 2-0, quizá hubiese sido justo en el primer tiempo, donde Italia jugó mejor que la selección nuestra, que incluso creó un par de situaciones algo claras para aumentar e incrementar en el marcador. No lo pudo hacer. Y en este segundo tiempo nos va a quedar la sensación un poco agridulce de haber visto a una selección que buscó de una manera distinta, de una manera diferente, creando acercamientos, solo acercamientos de algo de riesgo, porque no es que ha generado tanto, no es que el volumen de juego lo haya llevado contra las cuerdas, a una selección que se siente muy cómoda cuando lo hace retroceder sus líneas, porque su especialidad es prácticamente esa, defender, y lo hacen con mucho oficio, no es como la selección que solamente, o el equipo que solo agrupa por agrupar jugadores y pasar casi a todo un equipo por detrás de la línea de la pelota. No, este es un equipo que se defiende en un espacio muy corto, que hace 7 jugadores, los 3 del fondo más los 4 volantes de primera línea, incluyendo a los carrileros, pero de forma muy ordenada, retrocediendo incluso a sus delanteros, para no dejar mucho margen, para no dejar mucho espacio para la maniobra del equipo rival. Pero aún así, Ecuador lo buscó en un segundo tiempo, y lo buscó de la manera que lo había planificado el técnico Sánchez Vaz. Porque esto no es una coincidencia de haber alineado a jugadores con ese tipo de características y hacer variantes similares hasta cuando ya no daba para más y puso a un centro delantero de características totalmente distintas. Eso de poner a Laminda, de poner a Jeremy Sarmiento, más Gonzalo Plata, le buscábamos una explicación desde el arranque del partido. ¿Por qué no jugar con un centro delantero tanque, que es el que tenemos, verdad? Jordi Caicedo es un centro delantero tanque. Obando no tiene quizá el peso, la estructura física
de los otros delanteros ecuatorianos, pero también es un centro delantero muy alto, que se lo ubica dentro del área, en medio de los zagueros centrales, que no es de aquellos que tienen tanta ductibilidad para tirarse metros atrás y autofabricarse en algún momento jugadas como sí lo pueden hacer. Los que son más pequeños, que tienen el centro de gravedad un poco más abajo, que tienen facilidad incluso para la maniobra en el 1 contra 1. Pues esa fue la finalidad y el objetivo de Sánchez Baja, al jugar sin centro delantero y con ese supuesto falso 9 o con un 9 algo retrasado. Tener jugadores de esas características para tratar de lastimar de esa manera cuando Ecuador recupere el balón. Se presumía o se esperaba que sea una Italia dominante, como lo intentó ser, pero no lo consiguió completamente en la primera parte. Los primeros minutos sí metieron un poquito de temor, porque Italia anota un gol a los 3 minutos. Y después, con una selección que entró como en shock momentáneo, estuvo cerca la selección italiana de incrementar un par de jugadas. La una, Di Marco se encargó de desperdiciarla. Y la otra, no sé si fue Zaniolo, en el mano a mano con Javier Burray, que se lo gana el arquero de Barcelona, que hoy juega para la selección nacional. Fueron las situaciones más claras del primer tiempo. Quizá en otras condiciones, por lo menos una ingresa, y ya el marcador hubiese sido totalmente diferente. Después hubo una reacción de la selección ecuatoriana que quedó solo como eso, como un intento de reaccionar y darle pelea a una selección de Italia que se la vio mejor en la primera parte que en la segunda. Porque en el segundo tiempo, sin que existan variantes nominales en la selección nacional, sí hubo un cambio de mentalidad, incluso con ese jugador que no vimos participar tanto en el primer tiempo como es Alan Franco. Lo vimos un poco más participativo, sobre todo desprendiéndose unos metros más adelante. Lo mismo Sarmiento, que desde la parte individual funciona porque es un jugador de muchos recursos. Desde la parte individual, en el 1 contra 1, desequilibra, acarrea mucho la pelota, se tira metros atrás para él comenzar a gestionar. Recordar que uno de los goles de Ecuador frente a Guatemala fue precisamente de un cambio de orientación de Sarmiento para Yeboah y la gran definición del debutante en la selección nacional. Pero no alcanza, no le ha alcanzado, porque llega el momento en que se necesitan otras cosas, llega el momento en que el pase va a una banda y el extremo, el carrilero, el delantero por derecha, como lo quieran llamar, puntero, siente la necesidad de buscar al hombre en punta. Ahí sí se necesita un hombre de peso, de oficio. No lo tenemos, porque se encuentra, cuando se desborda, a Gonzalo Plata en el carril central. ¿Y por dónde lo vas a buscar? Por arriba es imposible, no va a llegar, no le vas a ganar. Le ganarás una de 100, quizás de 100 centros, y hay que ver a jugadores con oficio, a jugadores que lo que mejor saben es defender, a jugadores que son especialistas en retroceder y ganar en los duelos dentro del área. Esos son los italianos. Entonces, por esa forma, con esa vía o por esa vía, es un poco complicado. Pero lo que hizo Sánchez con las variantes que implementó, con el ingreso de jugadores primero de características similares, porque ingresa Kendry Páez, que había estado por fuera, pero también es un jugador de esas características, muy dúctil con la pelota, que se las arregla por su cuenta, que técnicamente es muy bueno, desequilibrante, y quedó una sensación que podíamos hacer un poquito más. Y sí, existió un pasaje en que la selección ecuatoriana lo hizo retroceder a Italia, pero reitero, Andy, que me da la impresión que los italianos no sufren cuando los hacen retroceder, por lo menos con selecciones como la nuestra, que no tienen un gran poderío ya para decidir en el último cuarto de campo, donde selecciones más fuertes, más poderosas, sí tienen a un hombre de área peso pesado, porque allí, si tú generas algo de lo que ha generado la selección y después buscas a un centro delantero oficio, quizás puedas encontrar
algo mucho más importante. Pero cuando ya se cerraba el partido y cuando Ecuador pugnaba a su manera por tratar de convertir ese gol del empate, llegó lo que esperaba Italia, porque Italia repliega y lo hace de forma estratégica para hacer que el otro rival quede un poquito estirado, que adelante líneas y se ponga un poco vulnerable. Lo encontró de esa manera, encontró esos espacios, presionó para recuperar una pelota, se equivoca uno de los jugadores más representativos que tiene la selección ecuatoriana, como es Moisés Caicedo, fallan en los controles y se arma un contragolpe que termina en un pase precioso y preciso para la llegada de Nicolás Varela, que definió de una forma didáctica para que quede como ejemplo que cómo se tiene que definir en un mano a mano con un arquero que sale a achicar. El arquero sale, hace lo que tiene que hacer, pero Varela, que tiene más recursos, que esta situación ya la ha encarado y la ha enfrentado en otras situaciones, definió como pedía la jugada. Ya en un mano a mano le había ganado Javier Burray a Zaniolo, pero acá lo hace todo perfecto el volante del Inter para poner un 2-0 que en el segundo tiempo quizás se vea que es injusto, pero si tomamos en cuenta lo que pasó en el primer tiempo más lo que intentó la selección ecuatoriana, puede ser lo más justo en este encuentro, Andrés. Sí, a mí la sensación que me queda es de este partido ya me lo vi. Y lo que voy con esto es que generalmente cuando nos enfrentamos a potencias, generalmente cuando Ecuador le tocó enfrentarse, ojo, Ecuador o clubes ecuatorianos que juegan contra los grandes, la mayoría de casos, no digo siempre, pero en la mayoría de casos sucede o puede suceder esto: perder, aunque con una sensación de que merecimos algo más, perder con una sensación de que estuvimos cercanos a convertir un gol, ya sea de la victoria y resulta que nos terminan ganando igual, o del empate como fue el caso el día de hoy y de todas maneras nos terminan ganando o incluso convirtiendo un segundo gol, porque da esa sensación que Italia como que quitó totalmente el pie del acelerador, que el mensaje fue: a ver, ven Ecuador, juegue, intente, venga, a ver qué puede hacer. Y Ecuador pues termina siendo una selección que nos damos cuenta es inferior, y esto creo que es lo primordial. O sea, acá hay que echar paños fríos a la situación porque uno lee en redes de todo, y cuando se junta la pasión, el fanatismo en cualquier ámbito, no solo con los clubes, sino también con la misma selección. Claro, no sirve nadie que se vayan todos, que porquería. No, primero que todo, poniendo las cosas en orden, Italia es una mejor selección que Ecuador, así como Ecuador es una mejor selección que Guatemala. El que pretende que Ecuador juegue tan sobrado como el otro día le jugamos a Guatemala, en donde fuimos superiores, pues eso no va a pasar. Italia, Alemania, Brasil, Argentina son selecciones mejores que las de Ecuador. Son, y creo que van a ser por el resto de la historia. Y Ecuador difícilmente saca buenos resultados porque hay una diferencia de calidad en puestos claves. Y cuando digo esto me refiero a que Ecuador, y este partido como digo ya me lo he visto, en un momento del partido asume protagonismo, dado por el rival también, y Ecuador llega, va, busca, intenta, parece que ya está por caer el gol del empate, parece que sí se puede, y el otro en una jugada te termina derrumbando pues el castillo de naipes, como lo hizo en el último minuto Zaniolo para matar cualquier esperanza. Ecuador, creo que de todas maneras en esta clase de partidos lo importante es ver qué jugadores, más que el resultado, que sí, obvio, quién no quiere ganarle a Italia, quién no quiere salir en todas las portadas del mundo como lo hace Colombia, por ejemplo, que va
y le gana a España, hace poco le ganó también a Alemania en Gelsenkirchen, hace unos años le ganó a Francia en Saint-Denis. Bueno, Ecuador todavía le cuesta cruzar esa barrera, o sea, es como en el sudamericano, en el preolímpico que recién pasamos hace un mes, un par de meses. ¿Se acuerdan que teníamos que ganarle a Brasil para asegurar la clasificación al cuadrangular final? ¿Se acuerdan? Y Brasil sin jugar bien, Brasil al que después Venezuela le ganó, un Brasil que se quedó afuera del preolímpico, bueno, le bastó, incluso Ecuador ganando, le bastó con un par de llegadas para luego ganarle a Ecuador. O sea, a Ecuador todavía se le complica futbolística, mentalmente, ganarle a esta clase de equipos. No digo que no ha pasado, porque en los últimos años ya ha pasado con mayor regularidad. O sea, ya Ecuador le ha ganado a Argentina en Argentina, algo que hace años veíamos como un imposible. Ya Ecuador le ha ganado a Portugal en un amistoso en Portugal. Le empatamos haciendo buen partido, creo, a Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022. O sea, obvio, Ecuador ha crecido y cada vez son más recurrentes los buenos resultados. Pero todavía sigue existiendo esa diferencia en cuanto a calidad, en cuanto a nivel. Y hay equipos como Italia que basta con ratitos de aceleración, momentitos de dominio para generar esta diferencia en cuanto a la calidad. Es el golazo de Pellegrini empezando el partido. Luego creo que Italia hizo buenos 30 minutos en donde llegó, en donde no pudo convertir un segundo gol, pero estuvo bastante cerca. Creo que habría merecido un 2-0 en el primer tiempo. Y luego en el segundo tiempo Ecuador tomó mayor protagonismo. Creo que bien por Moisés Caicedo, que asumió el rol. Él le hizo bien, Ecuador también el ingreso de Kendry Páez. Plata jugó buen partido. Sarmiento creo que ratificó hoy que debe ser tomado en cuenta en la posición de volante por zurda, o sea que no hay mucha más competencia, en una posición en la que habíamos puesto en eliminatorias hasta Sornosa, porque no había un gran rendimiento de ningún volante por allí. Yo creo que Sarmiento en estos dos partidos amistosos saca buena calificación, el jugador de la segunda división del fútbol inglés. Creo que Páez, si no está lesionado, tenía que haber jugado desde el arranque. Plata, me parece que fue refrescante lo que hizo en cuanto a su imagen, en cuanto a su participación en esta doble fecha. O sea, un Plata que no había sido convocado en la última jornada de eliminatorias, que está en el fútbol de Qatar, pero que en estos dos partidos en New Jersey creo que ha dejado una buena sensación Gonzalo Plata, y luego una defensa que nos manejamos que es muy buena, no es perfecta, es muy buena, pero si arriba no se convierte, difícilmente vamos a terminar ganando un partido. Torres, Pacho, Hincapié, bien. Burray, yo creo que pudo haber hecho algo más en un par de situaciones en el primer tiempo. Lo del gol creo que es un golazo, ¿no? Los dos no tiene absolutamente nada que ver. Burray es un buen arquero, creo que seguirá teniendo oportunidades. Preciado siempre se mostró presto, siempre estuvo a la orden del equipo. Y dejo como capítulo aparte, párrafo aparte a Pervis Estupiñán, que, ojo, para quienes no están observando, para quienes no siguen la Premier League, pasa que hoy los titulares vendedores son los que pegan, ¿no? Los vendedores, los titulares vendedores son los que generan, como dicen, tráfico, flujo, contenido. Entonces, Pervis ha tenido buenos partidos, como no, pero ha tenido buenos partidos en la Premier League. Entonces le ponen titulares: el mejor lateral zurdo del mundo, Pervis buscado por el Liverpool, el Manchester, el Bayern Múnich, los mejores equipos. Y siempre decimos paren un poquito. O sea, el tema acá es ver los partidos, no creer todo lo que una persona escribe, no creer todo lo que estas cuentas escriben. Pervis incluso hoy es banca en el Brighton, ¿no? Para quienes no lo sepan, ha sido banqueado Pervis en el Brighton, también diciendo que ha tenido una lesión difícil de la que se está recuperando.
pero Pervis no está jugando bien en el Brighton. Pasa que mañana es un gol, mañana tiene una asistencia y le ponen los titulares el mejor lateral izquierdo del mundo. Y el que no ve los partidos lee eso y dice, chuta, Pervis va a estar volando, es la reencarnación de Roberto Carlos. Y no es así, no es tan así, es bueno, pero no es tan así como estos titulares lo quieren vender. Y hoy creo que ha tenido un flojo partido Pervis, perdió muchísimo. La verdad que no estuvo en sintonía con Sarmiento, por ejemplo, que tuvo un buen partido para mí sobre la zurda, pero nunca estuvieron en sintonía. Pervis perdiendo muchos balones, equivocándose en cuanto a la entrega, en la marca, o sea, está mal. Que tiene que jugar, sigue siendo, con todo esto que acabo de decir, sigue siendo Pervis Estupiñán sin dudas el mejor lateral zurdo que tiene el país. O sea, tiene que seguir ganando minutos, ganando confianza. No estoy diciendo que no tiene que jugar, no estoy diciendo que no tiene que ser convocado, porque no hay otro nombre, no está pues Capurro como para decir, siéntenlo a Pervis que vaya a Capurro, no está. Entonces tiene que seguir jugando Pervis, pero hoy me parece que también jugó un mal partido. Ya en los últimos minutos el ingreso de Grueso por Franco, sí, la intención de que se libere un poco más Moisés Caicedo, ya cuando solo faltaban como 9 minutos, ese es de Clevercito. Y adelante el ingreso de Obando con la salida de Sarmiento. Obando a tratar de resolver lo que podía en su especialidad, que es el juego aéreo, no apoyado por la gran altura, por la gran estampa que tiene, pero poco también decirle a un chico de 17 años que pueda ir y salvarte el partido. Son excepciones, vuelvo a utilizar el término. Kendry es una excepción que con 17 años puede entrar y realmente cambiarle la cara al ataque por las condiciones que tiene, ¿no? Por el desdoble, por la gambeta, el talento natural que tiene Kendry Páez, pero ya pedirle a dos chicos de 17 años que entren y te cambien la cara en un partido, pues ya sería un milagro. Me dice Jimmy que ¿sí habrá rueda de prensa o no? Al final, no sabemos. Bueno, no encontramos. Para el partido anterior hubo, no sé si no hubo. El partido con Guatemala no hubo, probablemente acá. Sánchez Vázquez no le gusta tampoco hablar mucho, no me sorprendería que no haya rueda de prensa hoy post partido por Italia, Clever. Bueno, sabíamos post partido con Guatemala que este era un partido totalmente distinto. Pero en Guatemala se jugó con otro equipo, con otra alineación, con otros jugadores. Algunos repitieron para este partido y encontrábamos que iba a ser más difícil contra Italia. Y a mí me gustaba porque iba a ser un partido diferente al máximo. Ecuador jugó más en el campo del rival que en el propio contra Guatemala. Y hoy día quizá iba a encontrar un equipo que le invierta el rol, ¿no? Que juegue más en tu campo, que te busque, que te llegue con más frecuencia, que te crea situaciones complejas para que tú puedas resolver. Y así nos comenzó a ganar el partido desde el arranque. A mí no es que yo quería perder el partido, pero que te hagan un gol a los 3 minutos, a mí sí me agrada en un partido amistoso para ver cuál es la reacción del equipo nuestro, ¿verdad? Porque después lo que por lo general buscan los entrenadores de selecciones como la nuestra cuando juegan con selecciones con más nivel o con más recorrido, poderosas, es cuidarse al máximo para que no pierdas el partido o para que si lo vas a perder no sea por un gran margen o que hagas un partido aceptable, que es aceptable hasta perderlo con algo de dignidad. Pero al técnico también le sirve para reafirmar algunas ideas que él tiene, mantener esa línea de 3 en el fondo, donde hay jugadores que partido a partido muestran un crecimiento futbolístico, ¿no?
y más Pacho con Hincapié, que juegan en una liga poderosa. Pero no desentona Félix Torres, obvio, porque es un jugador con mucho recorrido, experiencia, y también juega en un balompié complicado y difícil, donde domingo a domingo, semana a semana, se enfrenta a algún centro delantero peligroso, porque los equipos brasileños, la mayoría o todos, tienen muy buenos jugadores en esas posiciones. Pero de lo que intentó hoy, de los cambios que ha hecho, de las incorporaciones, por ejemplo el regreso de Jeremy Sarmiento, que hizo un buen partido contra Guatemala y que hoy ha hecho un buen encuentro, es para recuperar a un jugador que lo tuvimos en la eliminatoria pasada, que pasó un gran tiempo fuera por lesión y que está de vuelta. Salió del Brighton, es verdad, pero a nuestra selección le hace bien. A este equipo un jugador de esas características, desequilibrante, encarador, técnicamente bueno, de fácil asociación, que tiene buen panorama, que toma decisiones acertadas en la mayoría de los casos, le hace bien. Lo de Minda a mí me parece que es una buena aparición, un jugador rapidito, con características distintas, pero lo que más me agrada es la vuelta de Plata. Un Plata un poquito más maduro, me da la impresión, en la cancha, un jugador que se lo ve más serio. Y miren que la metamorfosis de su carrera futbolística, que fue como de más a menos, pero yo lo veo más serio a Gonzalo Plata, un jugador que apareció en un momento en que tenía que aparecer, ¿no? ¿Qué pasó, Jimmy? Sí, Clever, para decirle de incorporaciones de algunos jugadores que estaban por fuera, que vuelven a la selección y que yo he visto un nivel aceptable. Después quedarán cosas pendientes, ¿no? El problema muchas veces no es de los entrenadores, el problema muchas veces es que no aparecen también los jugadores idóneos para acompañar, porque, a ver, para esta doble fecha no estuvo Einer Valencia, y si no está Einer Valencia estamos en problemas. Hoy Sánchez Vaz ha mandado o ha enviado un mensaje de no estar contento con lo que está detrás de Einer Valencia, porque ya le dio espacio a Jordi Caicedo en un partido que no tenía la dificultad que puede tener un Ecuador-Italia frente a Guatemala, y no vimos una buena versión. Por eso Andrés, antes del partido, yo le decía, no, porque vamos sin centro delantero, pero ¿qué estamos perdiendo? Si vamos con estos chicos y no ponemos a Jordi, ¿de qué nos vamos a perder? ¿Es en serio que la selección va a sufrir por no poner a un jugador como él en un escenario que quizá ni siquiera era el apropiado para poner a jugadores o a un jugador con esas características, ¿no? Del centro delantero tanque, con dificultad incluso para controlar bien el balón, que no tiene una buena lectura de lo que puede pasar? Entonces pongo a esos chiquitos que técnicamente son buenos, que son desequilibrantes en el 1 contra 1, que se manejan bien en los espacios cortos. Bueno, y después cuando necesitó ya en los últimos minutos, porque así se dan los partidos, así se toman las decisiones con técnicos que ya en los últimos minutos, en lugar de mantener su idea, buscan algún cambio salvador en ese grupo. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.